Una vez leí este pensamiento y nunca lo he olvidado, y lo he aplicado en infinidades de veces en consejería, en charlas, en capacitaciones, y es el siguiente: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Imagínense que no evitáramos que las aves hicieran nido en nuestra cabeza. Todos entraríamos aquí con nuestros nidos, de unos de urraca, otros de sopilote, otros de zanate, otros de gorriones, qué sé yo, todos con nuestro nido. Qué bonito nido tiene, hermano, nos diríamos unos a otros. Pero no hacemos eso. Con los pensamientos ocurre igual. No podemos evitar que los pensamientos de cualquier tipo o naturaleza vengan a nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. Siendo padre de 3 hijos, me tocó ver todas las caricaturas y he visto todos los films de caricaturas de Disney, de, ¿cómo se llama la productora? Pixel, todos los he visto. Y por asuntos de evitar problemas legales no menciono los nombres de la película para no hacer promoción, pero las he visto todas. Pero he visto las caricaturas también. Y una de ellas que veía con mis hijos de pequeño era ese ratoncito que era perseguido por el gato, perdón. Y en uno de los episodios de esa caricatura, viendo con mi hijo, recuerdo que el ratón estaba cansado, hastiado de que el gato lo persiguiera. Y está corriendo, escapando de él, y se detiene y comienza a pensar que tiene cuchillos. Y en la caricatura se arma una nube en la cabecita del ratón y comienzan a salir cuchillos. Y a la velocidad más increíble, el ratón comenzó a agarrar los cuchillos que había en sus pensamientos y los comenzó a tirar. Y el gato quedó así, tratando de escapar de cada cuchillo que le tiró el ratón. Es interesante. Los pensamientos son así. Muchos de nosotros hemos tenido ganas de tirarle unos cuantos cuchillos a unas cuantas personas. Hemos pensado, como dice el refrán, que le vaya bien y que le pase un tren. Y lo hemos imaginado como le ha pasado el tren. Hemos tenido todo tipo de pensamientos. Personalmente yo he batallado con pensamientos de todo tipo. De enojo, de ira, de amargura, de rencor, de miedo, de temor, de preocupación, pensamientos impuros o pecaminosos, como lo queramos llamar. He batallado con todos esos tipos de pensamientos. Y probablemente algunos de ustedes sentados aquí también han batallado con ese tipo de pensamientos. Con pensamientos de venganza inclusive. Tengo ganas de vengarme y cuando me encuentre esa persona le diré con cuántas papas se hace un guiso y lo voy a poner en su lugar, voy a poner los puntos sobre la silla y le voy a poner las cartas sobre la mesa, etcétera, etcétera. Pensamos nosotros. Tenemos todo tipo de pensamientos. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña, tiene una respuesta, un remedio para que nosotros podamos batallar con esta realidad que hay en nosotros, la lucha de los pensamientos. En Filipenses capítulo 4, en el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cada vez que vienen esos pensamientos que nosotros sabemos que no agradan a Dios, que no honran a Dios, que no están alineados a la voluntad de Dios, es tiempo de pensar en Cristo. Y dice: no, pastor, pero ahí la Biblia no dice que pensemos en Cristo. Hace unos años compartí una serie que se llamó Pensando en Cristo y estudiamos cada uno de estos adjetivos o descripciones que menciona ese versículo sobre los pensamientos. Porque realmente ese pasaje lo que nos dice literalmente es que pensemos en Cristo. Dice todo lo que es verdadero. La Biblia dice que Jesús es fiel y verdadero. Todo lo honesto, dice que en Él nunca hubo engaño ni mentira. No hubo pecado en su vida. Todo lo que es justo, quien
es más justo que Jesús. Él nos dio de su justicia. Todo lo puro, por supuesto, no hubo pecado en él. Todo lo amable, ¿quién es la persona más amable que nosotros conocemos sino Jesús? Todo lo que es de buen nombre, a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Virtud alguna, si hay virtud alguna, dice, en eso piensen. Cuando la mujer tocó el borde de su vestidura, Jesús dijo, virtud salió de mí, poder salió de mí. Si algo digno de alabanza, la Biblia dice que él es digno de alabanza. En esto pensad. Por eso, cuando pensamos en cada una de estas cosas, nuestro pensamiento está enfocado en Cristo. Así que la manera en la que podemos combatir todos estos pensamientos es pensando en Cristo. Ahora, cuando se trata de la mente humana, los expertos en el pensamiento humano piensan o calculan que los seres humanos tenemos alrededor de entre 50 a 60 mil pensamientos diarios. Cada día de nuestra vida nosotros usamos 50 a 60 mil pensamientos. ¿Cuántos ha usado este día? Seguramente le quedan muchos. Ahora, usted se puede imaginar la cantidad de pensamientos que hemos usado nosotros a lo largo de nuestra vida. Sume la cantidad de 50 o 60 mil pensamientos por la cantidad de días que usted lleva de existencia en el planeta Tierra. Se puede asombrar de la cifra astronómica que le podría dar como resultado. 50 a 60 mil pensamientos diarios. Ahora, hay 4 estadísticas que describen la manera en la que nosotros usamos los pensamientos. Y de eso quiero compartirles hoy, cómo podemos nosotros renovar nuestros pensamientos de acuerdo al uso que nosotros le damos. El primer tipo de pensamiento que esta estadística arrojó es lo que se conoce como los pensamientos habituales. Los psicólogos plantean, que entre el 98 y el 99% de nuestros pensamientos son habituales. ¿Eso qué quiere decir? Que son los mismos pensamientos que tuvimos ayer, son los mismos pensamientos que tuvimos anteayer y son los mismos pensamientos que tuvimos hace 3 días. En otras palabras, no renovamos nuestros pensamientos. Siempre estamos pensando en lo mismo. ¿Cómo me veo? Estoy gordo, estoy flaco, estoy viejo, estoy canoso, estoy pelón, me estoy arrugando. ¿Qué voy a comer? ¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué me voy a sostener? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué ropa voy a usar? Se me está acabando la ropa, ya no tengo comida. O sea, esos son los únicos pensamientos en los que comúnmente estamos batallando. De manera entonces que, según los expertos, en esa estadística, el primer grupo de pensamientos con los que las personas trabajamos son pensamientos habituales. Ahora, si nosotros queremos anclarnos en Dios, es decir, apoyarnos en Dios, con ese tipo de pensamientos nunca lo vamos a lograr. Nuestra mente debe estar siendo renovada día a día. No podemos seguir pensando las mismas cosas y esperar resultados diferentes en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos pensamientos habituales sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen, sobre nuestro trasfondo, sobre nuestro nacimiento, sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia de vida, sobre nuestros padres, sobre nuestros recursos, sobre las cosas tristes que nos pasaron en el pasado, etcétera, etcétera. Siempre tenemos fresco eso en la memoria. ¿Y a qué se debe eso? Es que eso se aloja en lo que se conoce nuestra corteza cerebral. Está ahí, no lo podemos quitar, pero podemos renovarlo. Y la manera de renovar esos pensamientos es lo que, o más bien renovar esos pensamientos es lo que va a dar la oportunidad que esos mismos pensamientos sean desplazados de nuestra vida. Una manera sencilla de sobreponernos a los pensamientos habituales es adoptar una mentalidad de aprendizaje. Mire, alguien dijo una vez, el que dejó de aprender ya se murió. Si usted y yo dejamos de aprender, ya nos morimos. Y nos ponemos en el plan, no, yo ya no necesito aprender, ya no necesito saber más, ya lo sé todo, ya lo conozco todo, ya tengo tantos años, no vale la pena aprender. No podemos dejar de aprender en nuestra vida. Es como los profesionales, por ejemplo, en la medicina, tienen que actualizarse. Un médico que se haya graduado hace 50 años
no puede seguir ejerciendo su tarea o su profesión de medicina con los conocimientos de hace 50 años. Necesita estar actualizado. Un ingeniero también. Creo que ingeniero, arquitecto, igual, un arquitecto, un ingeniero, un contador, un administrador, lo que sea. Un albañil, imagínense, un albañil tiene que actualizarse. Hace años se construía todo a puro bloque y piedra cantera, ¿no es cierto? Ahora las edificaciones son rápidas, fáciles. Tiene que estar actualizado. Tiene que estar en un constante, ¿qué cosa? Aprendizaje. Entonces, si queremos cambiar nuestros pensamientos habituales, una de las cosas que tenemos que hacer es tener un espíritu de aprendizaje. Tenemos que aprender. Se puede hacer, por ejemplo, a través de la lectura. Personalmente a mí me gusta leer, me encanta leer. Estoy continuamente leyendo, constantemente estoy leyendo. Me gusta leer, retroalimentarme, estoy siempre leyendo, termino un libro y voy nuevamente con otro. No es que me tomo, ¿cómo decirlo?, un tiempo de una pausa, un reposo. Sencillamente termino un libro y voy con otro. Estoy aprendiendo. Leo sobre liderazgo, leo sobre la fe, leo sobre visión. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Visioingeniería. Estoy constantemente leyendo porque eso me ayuda a mí a mantenerme actualizado, pero no solamente actualizado, pero me mantiene en un constante aprendizaje de cosas nuevas. Uno de mis sueños ha sido, entre varios de los sueños, un día les contaré mis sueños, pero uno de mis sueños ha sido escribir libros. Quiero escribir libros, no uno, libros. De hecho, yo le podría mostrar en mis archivos que tengo mis sermones desde el año 1997. Los tengo resguardados, respaldados. Porque de eso que he recibido y aprendido en la palabra, de eso quiero escribir. Tengo el título del libro, porque quería grabar un CD, pero nadie me lo quiere comprar. Entonces dije, voy a cambiar de sueño. Y uno de mis sueños es escribir. Y recientemente, leyendo de uno de mis escritores favoritos, el pastor Mark Batterson, encontré que él dice: cuando yo escribí mi primer libro, lo escribí después de haber leído 3,000 libros. Yo dije, wow, yo creo que no llego ni a 100 libros. O sea, me faltan como 2,900 libros para leer. Yo digo, se me va a ir la vida leyendo todos esos libros. Lo que quiero decir con eso es que uno siempre tiene que estar en un constante aprendizaje. Y precisamente hablando de los sueños, él decía que muchas veces uno se cruza de brazos pensando que Dios se va a encargar de nuestro sueño. Hay algo que le corresponde hacer a él, pero hay otras cosas en el sueño que nos corresponde hacer nosotros. Tenemos que poner nuestra parte. Y entonces él dice, mi parte fue leer 3,000 libros. Y después de haber leído 3,000 libros, dice, yo sentí que estaba listo para escribir mi primer libro. Yo dije, bueno, pues no he nacido todavía. Tengo que trabajar. Pero estoy orando por otras cosas. Por ejemplo, ya tengo el nombre del libro, he pensado en la portada, estoy orando que Dios me mande un editor, me ponga en contacto con un editor para hablarle y que me oriente. Son sueños que uno tiene. Pero ¿cómo ha sido todo eso posible? Porque he desarrollado un hábito de aprendizaje a través de la lectura. Usted necesita leer. ¿Qué lee? Dice, pastor, yo solo leo la Biblia. Bueno, lea la Biblia, eso es muy bueno. Yo también la leo. Yo leo la Biblia en la versión del 60 y la nueva traducción viviente, y en el teléfono tengo una aplicación con 5 versiones más de la Biblia. Cuando encuentro un versículo que, wow, me estalla delante de mí ese versículo, corro e inmediatamente lo busco en las 5 versiones y lo marco. Y ahí lo tengo, me sirve para un pensamiento, para un mensaje, etc. Pero también estoy leyendo. ¿Qué es lo que usted lee? Usted necesita
leer continuamente. Libro. Ese aprendizaje puede venir a través de una conversación saludable, reunirse con un amigo, un buen amigo, una buena persona, o puede ser con su propio cónyuge, sentarse y tener una buena conversación, hablar. Y la conversación no es sentarse y comenzar a hablar del vecino, eso no es conversación. Conversación es algo edificante sobre la visión, sobre los sueños, los planes, el futuro, la vida, los hijos, el matrimonio, las finanzas, qué sé yo, algo que realmente le da valor al tiempo que uno invirtió. Imagínese sentarse a hablar, a conversar uno con alguien y habló de Raimundo y todo el mundo y uno va vacío, perdió el tiempo en eso. Entonces una buena conversación puede ayudarle en ese tiempo de aprendizaje. Otro puede ser, por supuesto, pasando tiempo en la presencia de Dios. Pase tiempo en la presencia de Dios, invierta tiempo en la presencia de Dios, porque el Señor siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, ¿no es cierto? Yo veo en la Escritura, Jesús jamás sanó a la gente de la misma manera. ¿Se acuerda la vez que sanó a aquel ciego? Agarró lodo, escupió, hizo lodo y se la untó. Jesús bien pudo haber dicho, sé sano, y ese hombre recibía la sanidad. Y Jesús imagínese, lo embadurna de lodo. Y el ciego, yo me imagino pensando, hombre, yo vine para que me sanara y me pone todavía esto en la cara, Jesús, en los ojos. Y encima le dice, vaya y lávese al estanque. Pero Bartimeo, el ciego, gritó en el camino. Jesús se detiene. Jesús le pregunta qué quiere y dice, Señor, yo quiero recibir la vista. Recibe la vista. Pero se imagina usted a Bartimeo diciendo, Señor, ¿y no me vas a poner el lodito? Porque el otro me contó que tú le pusiste el lodo. Al otro lo tocó. El paralítico de Betesda, ahí en el estanque de Betesda, 38 años de ser paralítico. Jesús le pregunta, ¿por qué estás así? Él dice, Señor, nadie me ayuda a tirarme cuando el ángel mueve las aguas. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Se imagina a este hombre diciéndole, Señor, así no es. Dile a los discípulos que me tiran al estanque y entonces voy a ser sano. Diga conmigo, Jesús siempre tiene una manera nueva de hacer las cosas. Y eso lo tenemos que aprender de nuestro Padre a través de tiempos de comunión con Él. Pensamientos habituales. ¿Sobre qué está pensando continuamente usted? Segundo, pensamientos enfocados en el futuro. Los especialistas dicen que solo el 12% de nuestros pensamientos están enfocados en el futuro. Y con demasiada frecuencia usamos mal nuestra imaginación para repetir nuestros temores. En otras palabras, siempre estamos atrapados por nuestros temores, especialmente del pasado, por temores que teníamos. ¿Saben ustedes que la Biblia dice de Job? Todos hemos leído la historia de Job, ¿no es cierto? Todo lo que le pasó, lo que sufrió, etc. Pero Job dice en su libro, lo que temía me sobrevino. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Job, casi muy relacionado al principio anterior, Job como que habitualmente pensaba, ¿y si me pasara esto? ¿Y si me quedara en la calle? Y dice Job, lo que temía me sobrevino. Muchas veces nuestros pensamientos están enfocados en todos nuestros temores y nos atrapa ahí, en vez de estar pensando en el futuro. Y cuando digo pensar en el futuro, me estoy refiriendo a que nosotros tenemos que pensar en esos planes, en esos pensamientos. Me encanta lo que dijo el escritor bíblico, el salmista, cuando dice, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sobre mí, sin faltar ni una de ellas. Cuando pensemos en el futuro, pensemos en todo lo que Dios ha escrito en su libro acerca de nosotros. Dios ha escrito en su libro planes de bien, planes de misericordia, planes de bondad para nosotros. Desarrollemos un pensamiento hacia el futuro. No estemos atrapados con nuestros temores del pasado y ahí remarcando siempre nuestros temores del pasado. De manera que, por definición, tenemos que saber que la fe está orientada hacia el futuro. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que
se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ustedes notan, ese solo versículo habla de qué cosa, del futuro. No está hablando de algo que ha ocurrido ahora, ya en el presente, sino allá en el futuro. Sin embargo, aunque está en el futuro, actúo como que si ya está en el presente. Porque dijo el escritor, el apóstol Pablo, refiriéndose de Abraham, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La fe siempre está apuntando al futuro. Entonces nosotros necesitamos, dicen los especialistas, que los seres humanos ocupamos solo el 12% de esos 50 o 60 mil pensamientos al día. Solo el 12% de esos pensamientos nosotros los ocupamos hacia el futuro. Después estamos atrapados con nuestros temores del pasado. Ay, por ejemplo, yo recuerdo, yo no sé si a ustedes, los que conducen, les salió fácil manejar. Uy, mire hermano, yo me llevé como 7 años creo para aprender a manejar. Yo tenía miedo. Nunca se me olvida la vez que un hermano me llevó ahí donde era antes el malecón, era muy diferente. Y ese hermano muy amablemente me prestaba su camioneta para yo ir a aprender. Y un policía nos detiene. Y por supuesto usted sabe que si usted saca el pie del clutch y de todo, ¿cómo se llama? El pedal de freno y eso, acelerador, el carro va a brincar. Y la camioneta brincó. Y el policía comienza a gritar. ¡Ay, me quebraste la pata!, decía el policía, así literalmente. Y yo estoy aterrado porque dice el otro policía, ahora sí los vamos a llevar presos porque aquí es prohibido. Aquí. Yo ya me imaginaba preso y Dios mío. Y entonces me acuerdo que, bueno, ya vino el policía y vio el asunto y me dice, los documentos. Digo, no, yo no tengo documentos. Y el hermano dice, es mía la camioneta, yo le estoy enseñando. Bueno, pasó eso. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque cuando uno, me acuerdo muy bien ese día, que este hermano, y no lo digo para gloria de Dios, el policía le dijo que, bueno, me tiene que dar para la enchilada. Y el hermano dice, ¿y cuánto cuesta la enchilada? 50 pesos. 50 pesos. Le estoy hablando hace como 7, 10 años. 50 pesos. Y dice, sí. Pero somos 2. No hagan eso ustedes, hermano. Pero cuento esa historia porque después de eso yo quedé aterrado. Me daba miedo manejar. Yo no quería. Y cada vez que lo intentaba, fueron varios hermanos de la iglesia que querían ayudar. Vamos, me prestaban su carro. Pero yo tenía miedo, estaba atrapado con un temor del pasado. En vez de pensar al futuro. Y eso es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros. Quedamos atrapados en el pasado. Necesitamos entonces trabajar en nuestros pensamientos sobre el futuro. Número 3. Pensamientos distintos a los que se está haciendo en el presente. Fíjense ustedes que la Universidad de Harvard descubrió que la persona promedio emplea el 46,9% de las horas que está despierta pensando en otra cosa distinto a lo que está haciendo en el presente. En otras palabras, de las 24 horas, 46,9% de nuestro tiempo está enfocado en otras cosas y no en lo que estamos haciendo. Es por eso que a veces el marido es exhortado por la esposa porque la esposa le dice, quiero hablar contigo, pero quiero que me mire. Pero el marido está viendo otra cosa, está atendiendo otra cosa. Y eso nos ha llevado a estar físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. En el matrimonio, con los hijos, en la familia, en el trabajo. Algunos de ustedes están aquí sentados físicamente, pero emocionalmente andan por otro lado. Hey, regresen por favor. Regresen. ¿A qué se debe eso? Porque precisamente tenemos acondicionado nuestro tiempo de que nosotros estamos
divagando. Nuestra mente está divagando en otro asunto. La esposa está hablando con nosotros y nosotros estamos pensando, ay, que termine ya porque ya quiero ir a ver el partido de fútbol. O viceversa, el marido está hablando y la esposa, ay, que termine ya porque quiero ir a ver mi capítulo preferido de la novela. No sé. 46,9%. Los especialistas dicen que una mente que divaga es una mente infeliz, porque anda de un lado para otro. Finalmente, los pensamientos negativos. La clínica Cleveland para la salud mental calcula, escuchen, que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. ¿Cuánto dije? 80%. Eso supone 48,000 pensamientos negativos al día. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un dolor, un malestar aquí al lado izquierdo en su pecho? A ver, levante la mano. ¿Y qué pensamiento le vino? Comienza a pensar, ay, mi abuelo le dio eso. Como yo les digo a veces a mis hijos vienen y me dicen, ay, aquí, por allá, que me duele. Y le digo, fíjate que yo conocí un señor que le dio así un dolor y uno comienza a pensar, ay, mi abuelo murió de esto y pasa la camioneta de la electricidad y ¿qué pensamiento nos viene? Nos llama el jefe a la oficina y ¿qué pensamiento nos viene? En vez de pensar, me van a promover, me van a felicitar, ¿qué pensamiento nos viene? Nos llama el pastor a una reunión, ¿qué pensamiento se le viene? Sillón negro, dice el hermano Orlando. 48,000 pensamientos al día nuestros son negativos. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Podemos hacer lo siguiente. He conocido personas y personalmente lo he practicado. Leer la Biblia en voz alta. Leer la Biblia en voz alta. El volumen quizás no es tan importante, pero hay algo poderoso cuando usamos nuestras cuerdas bucales. En los tiempos de oración aquí a las 5:15, los martes y viernes, que para mí son las reuniones más importantes de la iglesia, porque venimos a orar, a estar en la presencia de Dios. Yo le he dicho a los hermanos, no ore en el pensamiento, vamos, hable, declare, pronuncie, porque hay poder en la verbalización de lo que nosotros creemos y pensamos. Verbalice la palabra de Dios, verbalice las promesas de Dios, verbalice la fe que usted tiene en Dios. Así como verbaliza sus temores y los temores tienen poder, se apropian de usted, nosotros podemos verbalizar las promesas de Dios, podemos verbalizar la palabra de Dios, podemos verbalizar la fe que tenemos en Dios, hermanos, algo va a suceder. ¿Sabe qué? Cuando nosotros verbalizamos la palabra de Dios, ocurre lo siguiente: le damos poder, le damos peso, le damos crédito, abrimos una puerta para lo imposible de parte de Dios en nuestra vida. Pero cada vez que estamos declarando miedo, temor, derrota, frustración, preocupación, desesperación, cada vez que estamos proclamando eso, estamos cerrando la oportunidad para que algo sorprendente ocurra de parte de Dios. Pero cuando verbalizamos la palabra de Dios, cuando verbalizamos la fe que tenemos en Dios, cuando verbalizamos las promesas de Dios, estamos abriendo el camino para que algo increíble ocurra de parte de Dios. Jesús fue uno que habló a la tormenta. Jesús le habló a los demonios, reprendió a los demonios. Él no los reprendió con el pensamiento, él no reprendió al viento y al mar con el pensamiento. Se puso de pie y le habló a la tormenta, le habló a la tempestad. Él le habló a los demonios, les dijo: salgan fuera, dejen a esa persona, suelten a ese niño, etc. Jesús habló. Cuando resucitó a Lázaro, Jesús no se puso a pensar que Lázaro iba a salir. Él se puso al frente de la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Jesús nos enseñó inclusive a hablarle a las montañas y nos dijo: díganle a este monte que se mueva. Y Jesús dijo que si creíamos lo que decíamos, iba a ¿qué cosa? A suceder. Hay un poder increíble en la verbalización de lo que nosotros decimos.
Entonces, cuando vengan pensamientos repetitivos, pensamientos de divagación, pensamientos de estar ahí físicamente pero ausente en otro lugar, y cuando vengan pensamientos negativos, es tiempo de verbalizar la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más a Dios, a todos los que aman, más a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El leoncillo necesita y tiene hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra del Señor. Verbalice la palabra, verbalice la promesa de Dios, verbalice la fe que usted tiene en Dios. ¿Usted tiene fe en Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Dios? Entonces verbalice, hable la fe que usted tiene en Dios, hable que Dios todo lo puede, hable que Dios lo va a hacer, hable que Dios es capaz de hacerlo. Él es capaz de hacer lo más imposible que nosotros podríamos imaginarnos, pero tenemos que verbalizar la palabra de Dios. Si nosotros no lo hacemos, estamos en serios problemas. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son un rayo X, es como una placa de rayos X que revela lo que hay en nuestro interior. Si queremos que nuestra fe refleje la palabra de Dios, tenemos que anclar nuestra vida, nuestra fe en la palabra de Dios, y en esa forma los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo se vuelven nuestros pensamientos.